Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dímelo en los comentarios. Hoy te quiero hablar sobre las bonificaciones de la reforja, ¿no? Todos estos atributos, bonificaciones que puedes obtener a medida que vas mejorando tu armadura, a medida que vas aumentando de rango. Así que quédate hasta el final si quieres escuchar todos los consejos. Para comenzar, las bonificaciones de la reforja se obtienen mejorando tu equipamiento legendario. Cuando tú la llevas por primera vez a rango 6, vas a obtener una bonificación. Luego vas a obtener la segunda en rango 11, luego en 16 otra, 21 y 26. Ya en rango 26 del equipamiento legendario vas a tener las 5 bonificaciones que se pueden tener hasta ahora. Estas bonificaciones te van a caer de manera aleatoria, pero tú las puedes modificar aquí en Charcy. Puedes modificar la reforja usando un objeto que se llama piedra de reforja. Usando la piedra de reforja, tú puedes modificar estos atributos, o sea, estas bonificaciones que te han ido cayendo mientras subiste de rango la armadura. La piedra de reforja como tal, que es el objeto más básico y se obtiene de manera gratuita en el juego de varias fuentes, te va dentro de un pool de 30 bonificaciones, te va a dar una. Tú vas a poder seleccionar una, usar reforjar y cambiar esa reforja. Entonces, estas piedras de reforja se obtienen en campos de batalla, rankeando, ¿no? Llegando a leyenda puedes obtener alrededor de 100. Tienes que esforzarte un poco porque actualmente llegar a leyenda no está fácil. Pero bueno, las puedes obtener así. También las puedes obtener en el mercader de empuñaduras, comprándosela por empuñaduras, que no es lo más recomendable, pero bueno, las puedes obtener ahí. De todas maneras, en el canal tengo un video sobre el mercader de empuñaduras, así que voy a darle un poco de cariño. Entonces, también las puedes obtener del pase de batalla. En el pase de batalla existen pequeñas fuentes para obtener piedras de reforja, son muy pequeñitas, tampoco es tan relevante, pero también las puedes obtener ahí. Y en eventos muy escasos te pueden regalar piedras de reforja por cumplir con los requerimientos del evento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también existen otras piedras que afectan las bonificaciones. Estas piedras ya son, digamos que más premium, ¿no? Porque cada piedra te va a dar específicamente una bonificación de un conjunto específico. Estos conjuntos tienen 5 bonificaciones específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la piedra de fuego salvaje te va a dar sí o sí habilidades, o sea, atributos, bonificaciones de ese conjunto. O sea, se reduce bastante el pool, por lo que si andas buscando una en específica, te conviene usar piedras del conjunto que necesites, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes obtener estas otras piedras? Bueno, estas otras piedras, tú vienes aquí a este señor y se las puedes comprar. Se las puedes comprar por platino o se las puedes comprar por orbes. Yo no te recomiendo comprarlas por orbes porque no renta, pero las puedes comprar por platino si consideras que, bueno, que puedes hacerlo, ¿no? Que te sobre platino o porque la necesitas demasiado. Así que las puedes hacer. Entonces, como te dije, estas bonificaciones afectan también para obtener una bonificación extra. Esta bonificación extra es como decir una bonificación por tener el conjunto. Existen 6 conjuntos que van a reunir cada uno 5 bonificaciones. De estas 30 que te mencioné, cada uno, 6 por 5, pues 30. De estos 6 conjuntos, cada uno tiene 5 bonificaciones que van a, digamos que a representar. Entonces, cuando tú logras reunir 3 bonificaciones de un mismo conjunto, se va a activar una bonificación extra. Digamos que es como una especie de habilidad, ¿no? El conjunto de fuego salvaje, por ejemplo, cuando tú tienes 3 de estos atributos, de estas bonificaciones, vas a poder activar esta bonificación que hace que cuando derrotas a un enemigo tienes un 2% de probabilidad de invocar una hidra que escupe bolas de fuego. Entonces, con 3 lo activas, por ejemplo. Entonces, cuando tienes 4 en la misma armadura, vas a poder no solo activarlo, sino aumentar su daño en 10%. O sea, su daño y su rendimiento general en 10%. Y además, cuando tienes 5 bonificaciones en vez de 3, o sea, le pones a la armadura, le pones las 5 bonificaciones de este conjunto, te va a aumentar el rendimiento general en 20%. Además de activarlo, te va a aumentar el daño, dígase, de la hidra esta, por ejemplo, te va a aumentar en 20%. Entonces, ¿qué pasa? Estos conjuntos, tú, además de eso, cuando tú los tienes solo activados en una pieza de armadura, vas a tener un tiempo de refrescamiento de que se vuelva a usar esa habilidad, esa bonificación extra de la hidra, va a tener un tiempo de refrescamiento de 80 segundos. O sea, cada 80 segundos se va a activar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú logras activar la hidra en varias piezas de equipamiento, ese tiempo de refrescamiento se va a reducir. Y se va a reducir considerablemente a medida que más se manifieste en otros equipamientos, ¿no? Entonces, en la pantalla te voy a estar dejando todas las reducciones que tiene
de tiempo de refrescamiento a medida que vas poniéndola en más piezas de equipamiento. Recuerda que cuando vas mejorando, ¿no? O sea, manifestando un conjunto en cada pieza de equipamiento, es decir, activándolo en cada pieza de equipamiento, también reduces, no solo reduces el tiempo de refrescamiento, sino aumentas la probabilidad de activación de los conjuntos en sí. ¿Qué conjunto te recomiendo? A ver, los conjuntos tienen distintos efectos. Hay unos que son mejores que otros y más útiles para PvE y otros más útiles para PvP. El conjunto de fuego salvaje, por ejemplo, hace que cuando derrotas a un enemigo tienes un 2% de invocar una hidra que escupe bolas de fuego. ¿Qué pasa? En PvE es cuando más tú vas a matar enemigos, te va a activar bastante. La ira generalmente va a salir cuando matas al enemigo, probablemente ya se acabó el combate. Así que no te la recomiendo tanto. En PvP es posible que se quede la hidra ahí y te tanquee un poco si matas a un enemigo. Pero matar a un enemigo en PvP no es tan sencillo y las cosas son un poco caóticas. Así que yo, por ejemplo, para PvP no te recomiendo el conjunto de fuego salvaje. Sin embargo, ese conjunto tiene otros atributos que son buenos, ¿no? Entonces, pero como tal, el conjunto yo no te lo recomiendo. Entonces, el segundo conjunto es el de temblor. Tus ataques principales tienen un 2% de probabilidad de infligir X cantidad de daño y aturdir a los enemigos cercanos durante 1.5 segundos. Para aquellas clases que se construyen mucho ataque básico, como puede ser el cazador de demonios, pues este conjunto es muy bueno, porque atacando más rápido se va a activar mucho más fácil. Las probabilidades de aturdir son importantes en PvP sobre todo, y entonces sí te lo recomiendo. Es bueno para todas las clases, pero ten en cuenta que esto está más orientado para PvP. Yo te lo recomiendo para PvP. Entonces, el conjunto de centella es defensivo, porque cuando te atacan tienes un porcentaje de probabilidad de inmovilizar a tu atacante. Es otra pérdida de control, pero esta es parcial, no total como la de arriba de aturdir, por lo que sí te puede servir, pero es solo cuando te golpean. Cuando te golpean es más fácil que activarse cuando tú golpeas con tu ataque primario, así que no considero que sea malo, pero bueno, depende de la clase, ¿no? Por ejemplo, si eres un cazador de demonios, no te sirve tanto, porque tú vas a tratar de que no te golpeen tanto, pero por ejemplo, si eres un cruzado, sí te sirve más, porque claro, es que tú vas a estar cogiendo golpes casi todo el tiempo. Conjunto de venganza. El conjunto de venganza hace que tus ataques principales tengan un porcentaje de aumentar todo el daño que infliges en 100% durante un segundo. Este es muy bueno tanto para PvE como para PvP, pero igual usa el ataque principal. Por lo que recomiendo estar con velocidades de ataque altas o que tu personaje en sí pues ataque muy rápido. Básicamente, cazador de demonios, O sea, esas pistas para cazador de demonios. Va a aumentarlo por muy poco tiempo, pero es muchísimo daño. Por eso es que te digo que si mientras más rápido ataques, pues mejor. Es igual bueno para PvP, bueno para PvE, para todas las clases está bien, porque el ataque primario es muy muy importante, siempre se usa. Así que es otro conjunto que recomiendo. Hasta ahora te recomiendo el de temblor para PvP, el de conjunto de centella para PvP igual, y el conjunto de venganza para cualquier modo del juego. También está el conjunto de barrera. El conjunto de barrera, cuando te atacan, tienes un porcentaje de probabilidad de recibir un escudo de succión durante 6 segundos. Te digo desde ya, el escudo es muy pequeñito. Es muy pequeñito y el tiempo de duración, pues te lo van a quitar en 2 segundos o en 1. O sea, es muy pequeñito, por lo que creo que el conjunto de barreras, si bien tiene atributos decentes, o sea, se pueden obtener atributos buenos en este conjunto, como tal, esta bonificación, este efecto extra, no me parece tan bueno. Así que yo no te lo recomiendo. Actualmente yo lo tengo, lo estaba probando, pero yo de momento no te lo recomiendo. Quizás lo mejoran en el futuro, nadie sabe. Esto de expolio, lo que hace es que cuando derrotas a un enemigo tienes un 2% de probabilidad de hacer que el cadáver explote, lo que inflige daño a todos los enemigos cercanos. Esto para mí es completamente PvE y es además para cuando matas bichitos pequeños. O sea, es un conjunto que es realmente normalito. Pero bueno, si te quieres construir para PvE, te puede servir para PvP, no creo que te sirva para mucho. Y básicamente, pues, estos son los conjuntos que te recomiendo. Conjunto de venganza, conjunto de centella y conjunto de temblor. Son los mejores, para mí. Te voy a dividir los atributos en lo que yo considero los mejores, los normales, los peores, los más usados, en fin. Te los voy a dividir en tier. La voy a poner la tier S, la tier A, la tier B y la tier... Por ahí para abajo van a ser todos los que no voy a mencionar. Te voy a recomendar, primeramente, como tier S, la reducción de daño recibido de los jugadores. Este es un atributo muy muy importante si tú quieres jugar en todos los ámbitos del juego. Tienes que obtenerlo, ¿por qué? Porque en el juego como tal existen pocas reducciones de este tipo y pocos aumentos de daño de este tipo. Entonces, si no usas la reforja para apoyar un poco esto, cuando vayas al campo de batalla te van a matar. Te van a matar y después no me eches la culpa a mí. Entonces, recuerda que cuando tú vas activando los atributos, no solo existe una aleatoriedad cuando tú usas las piedras de reforja, sino que
o sea, para obtener el atributo, sino que también hay aleatoriedad al obtener la bonificación, el porcentaje. Entonces, el atributo puede tener de 0.5% a un 1%, te puede salir cualquiera de esos dos. Yo, por supuesto, te recomiendo que busques el 1% de daño reducido, reducir el daño recibido de los jugadores. Este tier S es el primero. El segundo es el conjunto de venganza. En el conjunto de venganza, o sea, no es el conjunto en sí, sino que en el conjunto de venganza existe una bonificación que es aumentar el daño de jugadores en 0.5% a un 1.5%. Lo mismo, para mí tier S es enfocarte en ser el mejor en PvP. O sea, tener cubierto esa parte del contenido que es muy específica, es menos la parte del contenido que refiere a PvP, pero muy determinante, aparte que es de lo que más le gusta a los jugadores. Así que estas dos bonificaciones son las que considero que son tier S. Para tier A existe el daño del ataque principal. ¿Por qué? Porque el daño del ataque principal va a afectar a la mayor parte del daño que vas a hacer. Tú siempre vas a estar usando ataque principal. Seas cazador de demonios, seas cruzado, siempre vas a estar usándolo. Entonces considero que es un atributo que te va a servir siempre. Y eso es lo importante que tienen los atributos de tier A. O sea, no solo por el impacto, sino por la utilidad que tiene. Entonces puedes obtenerlo de 2% a 4%. Recuerda que también va a afectar, en caso de que tengas invocaciones, va a afectar también el daño de las invocaciones. Porque el daño del ataque principal no solo afecta a tu personaje, sino al daño del ataque principal de las invocaciones. Por lo que tus invocaciones, si eres un necromancer, por ejemplo, van a aumentar su daño con este atributo. Además, te voy a recomendar la duración de efectos beneficiosos, que se encuentra aquí en el conjunto de centellas. Al aumentar la duración de efectos beneficiosos es muy buena porque tú vas a tener gemas que te aumenten esta duración, o sea, gemas que tengan efectos buenos, que vas a querer que duren más, y también vas a tener efectos de set verde, vas a tener efectos de todo tipo, ¿no? Incluso las habilidades de tu propio personaje. Creo que es una habilidad que, si bien no para todas las rotaciones te puede servir, creo que para la mayoría sí. Luego te voy a recomendar el de velocidad de ataque. Velocidad de ataque, porque da velocidad de ataque. O sea, es muy buena, te va a disminuir el tiempo en el que tu personaje lanza las habilidades, ataca primario, y te va a ayudar, por ejemplo, si quieres enfocarte, por ejemplo, en el conjunto de venganzas, te va a ayudar a activar esa bonificación especial que tiene, ¿no? De aumentar el daño en 100% y demás. Creo que la velocidad de ataque es muy buena en general, así que te la recomiendo como tier A. Entonces, la segunda va a ser vida máxima. La vida máxima, ¿por qué? Porque para PvP te va a servir que tengas un poco más de vida. Entonces vas a poder obtener estos valores de 0.5% a un 1%. Yo te los recomiendo, con 8 piezas son 8%. Ten en cuenta que cuando tú vas activando todos estos atributos en toda la armadura, te van a dar valores bastante altos. De todas maneras, en pantalla voy a tratar de dejarte estos valores hasta donde pueden llegar cuando lo tienes ya al máximo. También te recomiendo la probabilidad de bloqueo en tier A. Porque la probabilidad de bloqueo es una reducción de daño en oportunidad que en PvP te va a servir muchísimo. Creo que es un atributo muy orientado a PvP. Entonces esta bonificación te va a aumentar de un 1 a un 2% la probabilidad de bloqueo y vas a poder mitigar bastante daño. Esto sumado a otras fuentes. Por cierto, tengo un video de probabilidad de bloqueo por ahí. Te recomiendo que vayas a verlo. Dale un poco de cariño. Y luego vamos para la tier B. Sí, ya no hay más en tier A. Para mí, estas son las habilidades que sí, que deberías usar, pero bueno, en tier B también puedes escoger alguna en función de a lo que se dedique tu personaje. Por ejemplo, una es daño de golpe crítico. Si ya tú tienes aumentado mucho tu probabilidad de golpe crítico, puedes aumentarte el daño de crítico. Si tienes tan garantizado hacer probabilidad, o sea, dar golpes críticos, pues este atributo, esta bonificación de esta familia te va a venir muy bien. Y te la recomiendo en caso de que reúnas esas condiciones. Lo otro es, te voy a recomendar en el conjunto de temblor este específico que casi nadie le presta atención, que es que tus ataques principales tienen un de 3 a 6% de probabilidad de reducir la velocidad de ataque y de movimiento del enemigo en 20% durante 3 segundos. Esto es bueno porque es una pérdida de control que aplicas solo por atacar con tu ataque principal. Si tú haces muchos ataques principales, pues evidentemente esto es para PvP. Vas a poder lentear al oponente, y lentear en los campos de batalla es muy bueno. Así que te la recomiendo que la tengas en cuenta como tier B. La otra sería el daño de pérdida de control. Daño a enemigos que están en pérdida de control es muy bueno. Porque recuerda que las pérdidas de control van desde los daños en el tiempo, dígase sangrado, veneno. También están en los lenteos, que si ves tiene sinergia con la que te acabo de mencionar. Los lenteos también son pérdidas de control. Y los aturdimientos, miedo y demás son pérdidas de control total, que también entran dentro de esta bonificación, ¿no? O sea, el daño va a aumentar, sí,
tienen este tipo de pérdida de control. Puedes aumentarlo desde 2.5 a 5%. Me parece que es muy bueno, muy decente. Recuerda, para PvP, porque las pérdidas de control, pues en mundo abierto, eso en PvE, no te sirven para los bosses, ¿no? Así que no. Entonces, luego te voy a recomendar el daño de invocaciones. O sea, el daño infligido por tus unidades invocadas. ¿Por qué te lo recomiendo como tier B? Porque actualmente hay varias formas de aumentar la cantidad de invocaciones que tiene. No solo puede ser un necromancer, o sea, siendo necromancer no es la única manera. Y las invocaciones generan bastante daño, sobre todo si te enfocas en aumentarle. Y también te recomiendo, por supuesto, reducir el daño a las invocaciones, a las unidades invocadas. Pero ya este de reducir el daño a las unidades invocadas va más para el necromancer, que ya conserva esas... Bueno, depende, ¿no? No es para todas las invocaciones, porque hay invocaciones que no son corpóreas, que no pierden vida. Entonces este segundo no te sirve tanto. Pero estas dos sí te las recomiendo como tier B, sobre todo si eres necromancer, porque te va a aumentar y disminuir el daño bastante cuando vas sumando. Imagínate, la tengas en 4%, pues 4 por 8, 32% de aumento de daño. Es muchísimo. Y luego 4% de aumento de ataque principal para arriba son 32% más. En fin, ya te vas llevando una idea de por qué el nigromante hace tanto daño. Entonces, estas serían las habilidades de tier B que te recomiendo. Poco más que añadir. El resto de los atributos, sí, pueden ser buenos, pueden servir en situaciones y demás. Alguno que se me haya quedado por ahí quizás pueda ser útil para ti, pero estas son las que yo considero que son todoterreno. Sirven para todo y si logras editar tu personaje para que las explote lo suficiente, creo que son las mejores. Entonces, si te gustó el video, considera darle me gusta y por favor suscríbete al canal si no te has suscrito. Recuerda que me puedes dejar un comentario ahí abajo, que me viene muy bien si tienes alguna opinión, porque ayuda a la interacción con los usuarios, ¿no? Con los suscriptores y demás, y me gusta responder dudas y eso. Ya, es todo.